buenos días a todos en este último seminario del CRIF que tenemos en el mes de diciembre. Y ya para celebrar, podríamos decir, también para recordar que hoy se cumplen, o este año se han cumplido 500 años del centenario de la Reforma Protestante, y hemos invitado a Pablo de Felipe, que nos va a hablar precisamente de Reforma Protestante y Ciencia Moderna. Pablo es profesor de Ciencia y Fe en la Facultad de Teología de SEUT de Madrid. Es coordinador del Centro de Ciencia y Fe de la misma facultad. Luego, bueno, como aquí está incluido también, pues pertenece a la Fundación Federico Fierler. Es de estas personas que lo tiene un poco de todo, porque es químico, es doctor en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, después ha trabajado en aplicaciones médicas de biotecnología, en terapia génica contra el cáncer, ha sido investigador postdoctoral en virología y biotecnología para la Universidad de St. Andrews, en Reino Unido, y otro montón más de cosas, vamos, pero también es asociado del Faraday Institute de la Universidad de Cambridge y está realizando un doctorado en estudios clásicos en la Universidad de Reading, en Reino Unido también. Me ha explicado antes que lo hace a distancia. Esto es una gran ventaja hoy en día, ¿no? No tenéis que estar allí presencialmente constantemente, sino poder hacerlo a distancia. Y la investigación que está realizando ahí es sobre los orígenes históricos de la idea de conflicto entre ciencia y cristianismo. Entonces, hoy nos viene a hablar, como decía antes, de Reforma Protestante y Ciencia Moderna. En especial, pues desde la reacción compleja, digamos, de católicos y protestantes al copernicanismo, ¿no? Y nos vamos dice, ¿no?, en la presentación que nos ha pasado a todos también, ¿no?, que nos fijaremos en la interpretación de los textos bíblicos, que es un tema que condicionó la relación de los científicos cristianos con la astronomía copernicana. Entonces, un tema también bastante actual a día de hoy. Entonces, yo me callo ya. Le dejo la palabra. Muchas gracias, Pablo, por haber venido. Y adelante, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues es una alegría poder estar aquí y conocer esta institución. He ido siguiendo la página web desde los años 90 y he leído muchas cosas interesantes de lo que se ha producido en el grupo aquí. Entonces me alegra poder conoceros más directamente y presentar este tema. Me voy a poner aquí de pie un poco para presentar la PowerPoint, que tiene bastantes imágenes y también textos, y espero que se haga dinámico y entretenido para que se pueda seguir bien. Bueno, con motivo de este 500 aniversario, pues ha habido bastante interés en investigar cuáles han sido las relaciones históricas y las implicaciones históricas del protestantismo en diferentes áreas del conocimiento y de la cultura, ¿no? Y uno de ellos ha sido el tema de la ciencia. Y debido a mi interés en las relaciones ciencia y fe, pues la verdad que este año pues he pasado estudiando más este tema, dando varias charlas sobre ello. Y bueno, y en una institución protestante como en la que yo estoy, pues es un tema de interés poder analizar y reflexionar sobre esto. Pues como decía, he hecho aquí un poco en lo que sea el índice. Vamos a ver si es un poco ambicioso, si podemos realmente cubrir todos estos temas. Entonces, bueno, hablar un poco de la idea de conflicto, porque realmente en nuestro entorno, si uno ve una película, lee libros, lee periódicos, habla con la gente, la idea que suele haber primero no es la de si influyó tal o cual rama del cristianismo, sino la idea de que es que hay un conflicto de base, ¿no? Entonces, la idea en el marco histórico en el que estamos. Luego vamos a hablar un poco de qué contribuciones se han propuesto para la Reforma Protestante sobre la ciencia moderna. El tema del heliocentrismo, porque ocurre en el siglo XVI y es casi simultáneo, ha sido uno de los casos de estudio que más atención se le ha dado y vamos a tratar un poco de eso. Y luego vamos a hablar de un tema un poco más teológico, por así decirlo, que sería cómo especialmente los reformadores solucionaban los problemas de ciencia y fe, qué propuestas utilizaban cuando se encontraban con conflictos. Y luego esta es una reflexión más de ahora, ¿no? Es que, ¿por qué nos interesa este tema? ¿Por qué nos interesa este tema de las influencias religiosas sobre la historia de la ciencia y qué utilidades se le da a veces a eso? Por eso he puesto aquí la palabra apologética un poco. Entonces, bueno, para no retrasarnos mucho más,
Simplemente he puesto algunas diapositivas porque esto yo creo que es conocido por todos sobre cómo es la percepción de conflicto. Esta es una imagen con la que, bueno, lo que se llama la metáfora del conflicto, con la que muchas veces suelo iniciar las charlas. Es una imagen tomada de internet y claramente en una sola imagen, son 2 fotografías, pues muestra la idea de conflicto con una selección muy cuidada de cómo se representa en la ciencia el hombre en la luna, la religión, las Torres Gemelas en pleno estallido, ¿no? Pero claro, esta imagen tan blanco y negro, tan oposición, tan claramente, de alguna manera, al verla, a mí la primera vez que lo vi, llamaba a hacer un experimento alternativo. ¿Qué pasa si en vez de usar esas 2 imágenes, hacemos la selección diferente? Usamos una bomba atómica para representar a la ciencia o una de las famosas imágenes de Martin Luther King para representar a la religión. Si uno solo se fija en la parte de abajo, evidentemente la conclusión va a ser muy diferente que si uno se fija en las imágenes de arriba. La realidad tal vez deberíamos decir que es más compleja, porque también podemos leer esto en vertical. La ciencia tiene extremos muy contrapuestos, el mundo religioso también, y una buena imagen de todo sería pues considerar no solamente las 4 imágenes, sino toda la gama de situaciones intermedias entre cada par de ellos. Pero bueno, refleja yo creo bastante claramente cuál es la idea de base que nos encontramos muchas veces. ¿De dónde viene esa idea de conflicto? Pues aunque pueda parecer sorprendente, los historiadores, hay como una rama en historia de ciencia y fe que es estudiar de dónde viene esta idea de conflicto. Y en general se suele considerar que esto cristaliza de alguna manera, aunque precisamente mis propios estudios de doctorado quieren ir un poco más atrás, pero la idea es que esto cristaliza en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y esta es una frase típica de Huxley, biólogo de mediados del XIX en Inglaterra, que habla, está la cita, ¿no?, que dice: la historia, y he marcado bien la palabra historia, muestra que cada vez que la ciencia y la ortodoxia se han enfrentado de forma justa a la última, es decir, la ortodoxia religiosa, ha tenido que retirarse ensangrentada y aplastada, cuando no destruida, derrotada, cuando no masacrada. Entonces, la idea que ellos tienen es que, aunque esto estás hablando en el siglo XIX, para ellos el conflicto venía de atrás. Y otra buena forma de representar cómo se ve esto en nuestros días es coger no tanto una imagen del siglo XIX, sino una imagen actual, que está en internet en muchos idiomas. He cogido una de las traducciones que hay a castellano, pero el original es en inglés, y esta imagen pretende representar cuál ha sido la dinámica histórica de la ciencia en relación con la religión realmente. Como podéis ver, aquí hay un eje vertical de avance científico, sin unidades, porque vaya uno a saber cómo se mide esto. En horizontal estamos desde el 1000 a.C. hasta el 2000, y cada color va a ser una cultura. Entonces, los egipcios, la ciencia progresa un poco más en el mundo griego, un poco más todavía en el mundo romano, se hunde en la época oscura. Esto tiene más gracia si uno lo ve en inglés, con los Dark Ages. Entonces, precisamente, al cristianismo le han dado el color negro, no es casual, donde prácticamente se hunde y volvemos a la situación basal, y aquí alrededor de 1400 empieza el Renacimiento, la Edad de las Luces y la ciencia moderna. Y aquí pone, esto es el agujero dejado por la era del cristianismo, que más o menos coincide con el periodo medieval, ¿no? Entonces, claro, y como podéis ver aquí, pues el nombre es 11 siglos de retraso. Evidentemente esta gráfica tiene muchas cosas que se le pueden criticar, ¿no? Una de ellas es que esta idea de que no solamente la ciencia iba progresando, sino que se iba acelerando, es bastante errónea. Sabemos de sobra que para la época final del helenismo la ciencia antigua prácticamente se estanca, y la época romana no es una época de impulso de la ciencia, sino más bien estancamiento e incluso declive en algunos aspectos. Por supuesto, la Edad Media es más complicada que esto que hay aquí, porque también habría que tener en cuenta que no es lo mismo la Edad Media en Inglaterra que la Edad Media en Grecia o en Alejandría. Entonces, cuando tenemos esas ideas sobre una Edad Media sin ciencia y de retroceso cultural, estamos pensando en una parte del Mediterráneo y no en otra parte del Mediterráneo, donde se seguía estudiando griego, se seguía leyendo Aristóteles, se seguían criticando y comentando las obras clásicas, en fin. Y luego, pues si realmente este es el 500 aniversario de la Reforma, que se supone que es un movimiento religioso dentro del cristianismo, según este gráfico, a partir de 1400 se ha acabado el cristianismo, estamos en el Renacimiento, que se supone que no es cristiano, o sí es cristiano. Entonces, realmente es una imagen muy, muy sesgada, pero que lo encontraréis en muchos lugares. Por supuesto, luego el texto en pequeñito aquí pone: debidos a la matanza de científicos por parte de la Inquisición, y pensar que ahora mismo habría un coche volador de 0% emisiones aparcado enfrente de mi casa. O sea, realmente son unos saltos conceptuales increíbles.
Y bueno, yo creo que a vosotros no os tengo que explicar que esto de la matanza de científicos por parte de la Inquisición pues se reduce realmente a cero, ¿no? No conocemos científicos que hayan muerto por ser científicos, a personas que murieron por las dinámicas teológicas de la época, y están los casos famosos que de vez en cuando se citan, pero no son casos en los que hubiera realmente un motivo estrictamente científico, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, yendo a algo ya más serio y más poco más profesional, el problema que realmente se plantea para las relaciones históricas de ciencia y religión, yo creo que lo pone muy claramente esta frase de Ian Barbour, que es uno de los pioneros en este campo, ¿no? Este es un libro del 66, y entonces él pregunta por qué se desarrolló la ciencia en su sentido moderno únicamente en la civilización occidental entre todas las culturas del mundo. Y él ya da un avance de respuesta. Y de muchos historiadores sostienen que un factor importante fue la actitud tácita hacia la naturaleza engendrada por la combinación de ideas griegas y bíblicas. Pero ¿cómo es esa combinación? ¿De qué manera ocurre? ¿En qué momento? Eso va a ser parte del interés de los historiadores de este campo. Vamos a ir un poco rápido. Entonces, bueno, entre los personajes que hay que destacar en esta investigación, uno de ellos es Whitehead, este matemático y filósofo británico de entre el siglo XIX y XX, precisamente el momento en el que la metáfora de conflicto y la tesis de conflicto estaba gestándose a nivel popular, a nivel un poco más académico estaba gestándose todo lo contrario, estaba gestándose esa búsqueda de cuáles han sido las influencias que han generado la ciencia moderna. Entonces, él, he puesto una de las frases donde él lo explica, él realmente pues, va a defender la importancia que tiene la cosmovisión medieval sobre la formación de la ciencia moderna. Y una de sus frases es esta, ¿no? La fe en la posibilidad de la ciencia se generó antes del desarrollo de la teoría científica moderna como una consecuencia inconsciente de la teología medieval. Es interesante que él lo que habla no es el origen de la ciencia, sino habla de la fe en la posibilidad de la ciencia. Es decir, antes de que haya ciencia, tiene uno que creer que puede haberla. Y eso es parte de lo que él estaba intentando rastrear allí. Pierre Duhem es un personaje que es inevitable hablar de él en este campo. Era bien conocido como físico e investigador por su propia cuenta antes de entrar en los temas de historia de la ciencia, pero él, aparte de su trayectoria científica, entra en este tema e investiga los orígenes de realmente está intentando estudiar los orígenes de la física, y entonces va rastreando y se encuentra con lo que podríamos decir un cierto filón que no se conocía mucho en lo que es la época final de la Edad Media. Entonces habla de la ciencia medieval en París, en el siglo XIV, personajes como Buridan, Oresme, y entonces hace mucho hincapié en la influencia de estos personajes para la ciencia posterior. Entonces, cuando se habla de ideas que influyen sobre la ciencia positivamente desde el ámbito del cristianismo, a veces se dicen frases así generales, y yo he querido traer aquí algunas ideas más concretas que yo creo que de alguna manera recogen las más importantes, ¿no? No vamos a entrar en detalles, simplemente un poco enumerarlas. La idea de los dos libros, la idea de que tanto la revelación en la naturaleza como la revelación en la Biblia provienen de Dios, y eso es la idea de los dos libros. Una idea de cierta desacralización, de cierta mecanización del mundo natural, de la naturaleza, que también influye sobre la ciencia. La idea de que hay un Dios creador que es racional y de alguna manera genera unas leyes para la naturaleza que son también racionales. Y al mismo tiempo una racionalidad humana que va a derivar de esa imagen de Dios y que va a dar la esperanza de poder entender estas leyes que el Dios racional haya puesto en el mundo natural. Entonces, esa cierta triangulación entre Dios, la creación y el ser humano van a ser útiles a la hora de concebir la posibilidad de la investigación científica. También hay otra idea más específica, la idea de la contingencia de la creación y el tema del voluntarismo, que diferentes autores han defendido que va a influir a la hora de potenciar el empirismo, la idea de que no se puede predecir cómo Dios ha creado el mundo, sino que Dios es libre, lo ha creado como Él ha querido, y la mejor manera de entenderlo no es razonar como haya podido ser la naturaleza, sino salir ahí fuera y estudiarla. También la idea de que la materia es pasiva, es dócil a las leyes que Dios le puede imponer, y entonces eso también va a poder configurar la naturaleza como un mundo que responde a esas órdenes de Dios. Algo que va a ser totalmente diferente ahora, menos teórico, un poco más práctico en el ámbito más espiritual, la idea de que parte de la actividad de un cristiano tiene que ser glorificar a Dios, y el descubrir las leyes de la naturaleza, el orden de la naturaleza, es una forma de dar un cierto culto
a Dios también por medio de la actividad científica. En fin, son ideas comunes que, como veis, pues a la comparación con esta imagen tan sesgada de este gráfico que hemos visto antes, pues evidentemente no se han tenido muy en cuenta. Yo resumiría un poco que la influencia cristiana en la época medieval va a ser, a la hora sobre la ciencia moderna, va a ser sobre todo a nivel de las precondiciones, de esa serie de ideas. Esto no es ciencia en sí mismo, pero son ideas que van a permitir, van a facilitar el que la ciencia funcione o se desarrolle a posteriori. Bueno, y entonces, en ese marco, ¿cuál es la contribución que se ha discutido que hace la Reforma cuando aparece en el siglo XVI? Bueno, para empezar he puesto un par de imágenes simplemente para ver lo que son las fechas claves y luego un mapa de la Reforma. Entonces, bueno, tenemos el inicio de la Reforma en Alemania en 1517 con las 95 tesis de Lutero. En el caso de Calvino no hay una fecha tan clara, pero bueno, podríamos poner la institución de la religión cristiana, que es uno de sus libros más importantes, en el año 1536, como una fecha de referencia. Y un poco en este mapa, pues para luego referirnos cómo va a quedar configurado la situación de Europa a nivel religioso, ¿no? Entonces, el luteranismo se va a difundir más bien por el norte de Alemania y hacia Escandinavia. Luego tenemos la influencia de Calvino, va a ser en Suiza, también hay puntos por Francia, pero sobre todo en lo que es Holanda, con el mundo de los puritanos, que va a pasar luego a Inglaterra, y en Escocia, en el ámbito presbiteriano, que es el nombre que va a adoptar las ideas de Calvino, el mundo anglicano, en toda esta zona de Inglaterra, Irlanda, y el resto de Europa queda dentro del marco católico, y en Oriente tendríamos la Iglesia ortodoxa y el mundo musulmán en el sur, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el marco georreligioso de Europa a partir del siglo XVI. Entonces, bueno, la idea esta de que hay una conexión entre la Reforma protestante y la ciencia es muy antigua, es también propia de la misma época que estamos hablando, del siglo XVII. Esta es una frase de Thomas Pratt, que es el primer historiador de la Royal Society. Entonces él está hablando, haciendo un paralelismo en lo que es la iglesia inglesa protestante, sea la iglesia anglicana, y la Royal Society, la Academia de Ciencias. Se dice que ambas han tomado, dice, un camino parecido. Ambas abandonan las copias corruptas y aprenden de los originales perfectos, la una de la escritura, la otra del amplio libro de las criaturas. Entonces, como podemos ver aquí, se utiliza la imagen de los dos libros y también la imagen de la vuelta a los orígenes, de vuelta a las fuentes. En un caso, las fuentes van a ser el texto bíblico y en otro caso va a ser el libro de la naturaleza. Entonces, ese paralelo, que esto ya es del siglo XVII, ya se hacía en esa época y ya había quien defendía que había una conexión entre ambas. Pero esto no va a empezar a estudiarse de una manera un poco más formal hasta finales del siglo XIX. Y es este personaje de Candolle, que es un botánico suizo, uno de los primeros que en esta historia de las ciencias, si os fijáis aquí, esto es finales del siglo XIX, justo al mismo tiempo que está surgiendo la idea de conflicto. Este hombre, aparte de sus trabajos botánicos muy relevantes, hace esa historia de las ciencias y él estudia de dónde vienen los miembros extranjeros de las academias de ciencias británica y francesa. Y en su recuento, él llega a la conclusión de que la mayoría son protestantes, cuando a nivel de poblacional es una población mucho menor. Y entonces, de alguna manera, lanza la idea de si la confesión religiosa tiene una conexión con el interés por las ciencias. Y a partir de ahí esto va a generar un debate que va a atravesar todo el siglo XX hasta la actualidad y que se va a discutir mucho. Otro personaje que hay que mencionar, evidentemente, pues es Max Weber, también muy conocido, este sociólogo alemán, donde él va a relacionar en esta obra de 1905 de la ética protestante y el espíritu del capitalismo la influencia de lo que él llama un protestantismo ascético, intramundano, de interés en la actividad profesional, la actividad secular, con el capitalismo. No se trata de la idea a veces un poco deformada de que el protestantismo invente el capitalismo, porque el capitalismo tiene también unos orígenes medievales y antiguos mucho más amplios, pero la idea de él realmente es que hay una conexión y un refuerzo entre ambos. Y la pregunta que se va a lanzar es si esto se puede aplicar no solamente al ámbito del capitalismo, sino a otros ámbitos, por ejemplo, el de la ciencia. Si ya pasamos un poquito más adelante, en los años 30 está en la obra de esta historiadora, Dorothy Stimson, en Estados Unidos, hace un artículo en el año 35 donde va a estudiar ya la influencia del puritanismo en Inglaterra en el siglo XVII. Como podéis ver, es un tema ya muy específico, está concretando mucho. Ella va a decir que el puritanismo va a ser un factor importante en ese desarrollo de la ciencia inglesa
diciendo que se produce un ambiente fértil para la ciencia. Y lo va a hacer también con algo que, bueno, en inglés lo llaman counting heads, la idea de contar personas, ¿no? Entonces, igual que había ocurrido con de Candolle, ella lo que va a hacer es estudiar cuál es la adscripción religiosa de los miembros de la Royal Society. Y va a ver que una buena cantidad de ellos son puritanos, siendo el puritanismo una rama del protestantismo en ese momento bastante minoritaria. Por eso hace ese interés. Y el personaje más conocido en este campo realmente va a ser Robert Merton. Él era un estudiante de doctorado y al mismo tiempo, y en el mismo año, termina su tesis, Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, que de hecho la tenemos traducida desde hace ya años. Y él ahí va a volver a estudiar ese mismo puritanismo con una influencia más bien calvinista en ese desarrollo de la ciencia inglesa. Él está influido por la tesis de Weber. Y nuevamente lo que habría que decir es, la versión simplista es de que el protestantismo inventara la ciencia, no es realmente así y no es lo que Merton realmente proponía, sino que hay una conexión. De hecho, en la tesis él estudia otras influencias en la ciencia inglesa, como la minería, la tecnología militar, etc. Otro personaje importante es Huygens. Este es un poco menos conocido, él era un historiador profesional de la ciencia, holandés, y su obra más importante en este campo es La religión y la aparición de la ciencia moderna. Él va a ser, hasta cierto punto, un seguidor de la tesis de Merton, aunque en propiedad habría que llamarla Stimson-Merton, porque realmente fueron al mismo año, pero de alguna manera, dado que la tesis de Merton fue tan grande, pues es el que ha pasado a la historia dando nombre a esta tesis. Y él va a decir que lo importante de esa tesis no es tanto la influencia de una idea religiosa específica como la predestinación, que se había señalado en estudios anteriores, sino el sacerdocio universal de todos los creyentes, que es otra idea que se remonta al propio Lutero y que va a ser la que él considera que es más influyente a la hora de influir en la ciencia moderna. Y curiosamente el mismo personaje, aunque se le suele conocer por esto de aquí arriba, él mismo también tuvo mucho interés en estudiar la influencia de los navegantes portugueses en el siglo XV al romper la autoridad de los antiguos en el marco geográfico. Y lo que muchas veces se suele ignorar es que esos navegantes son del siglo XV, es decir, son católicos, por así decirlo. Y la misma persona, Huygens, no tuvo ningún inconveniente en estudiar ambas influencias y hablar de ambas. Aunque esto último pues se conoce bastante menos. Actualmente la persona que de alguna manera representa continuar estos estudios sería Peter Harrison, australiano, ha publicado varios libros recientemente. Y hay un cambio importante cuando llegamos a Peter Harrison. Él ya no está estudiando tanto determinados grupos dentro del protestantismo, sino determinadas ideas. Y eso es por algo que luego veremos a continuación. Él lo que va a defender es la influencia de ciertas ideas protestantes sobre el desarrollo de la ciencia moderna. Y también hay que hablar de John Brooke, es otro personaje importante en este campo, otro historiador de la ciencia, todavía está vivo y activo, aunque está jubilado. Su obra más importante es esta Ciencia y Religión, Perspectivas Históricas, que ha sido publicado el año pasado, traducido, aunque ya tiene unos años, pero sigue siendo un libro muy recomendable y muy actual. Él va a defender lo que se llama el modelo de complejidad, y de alguna manera lo que critica es tanto la idea de conflicto, esa idea antigua que hemos comentado, pero también intereses en presentar una idea como contraria, de concordismo, con un cierto sesgo apologético en el que se ignorase las tensiones. Bueno, este es el libro que os comentaba. Él vino a dar una conferencia, la conferencia Flinders que organizamos todos los años y que también podéis ver en internet, o sea, y es muy interesante ver su enfoque. Él habla un poco de este mismo tema también sobre la influencia del protestantismo sobre la ciencia. Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que es la tesis, está conocida como tesis de Merton, y qué problemas tiene. Una de las primeras cosas que hay que decir es que hay que tener cuidado con las distorsiones, es decir, como cuenta antes, Merton no dijo que el puritanismo inventase la ciencia, no tendría sentido hablar de inventar la ciencia en Inglaterra en el siglo XVII, es como demasiado tarde para eso, sino que ambos congeniaban y había una especie de apoyo mutuo que en aquel lugar, en aquella época concreta, sirvieron para potenciar la ciencia. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, por un lado, el mismo Merton consideraba que esto era un factor, entre otros, he comentado que él estudia otros factores en su tesis, y también otra limitación importante es que él está estudiando solo un país y solamente un siglo. O sea que también hay que tener hasta qué punto esto aplica a otros lugares, es discutible. Pero el principal problema es las definiciones. Y aunque pueda parecer una pregunta un poco simplista, es ¿qué significa ser puritano? Y este va a ser el principal tema de debate a lo largo del siglo XX en la tesis de Merton. Porque ser puritano no quiere decir que uno esté en una lista de miembros de una organización.
no era eso. El puritanismo era como un cierto movimiento religioso, intelectual, y podía haber personas que pertenecieran a diferentes iglesias protestantes que se pueden considerar puritanas, o tienen ideas puritanas. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, Francis Bacon es puritano o no es puritano? Eso es un tema de mucho debate, y finalmente la conclusión es que es mucho más difícil de lo que se pensaba. Hay autores que claramente a lo mejor se podrían definir como tales, pero hay otros autores en los que la situación es muy diferente. Y dependiendo de cómo uno ponga la definición, pueden salir unos números más altos o más bajos a la hora de hacer esos recuentos. Entonces, esto ha sido uno de los, probablemente, los talones de Aquiles de esta tesis. Y luego está el problema de la causalidad. Es decir, la causalidad no es lo mismo que concurrencia o que una cooperación. Y esto es un problema no para esta tesis, para historia en general. Cualquier tema histórico va a tener este problema. ¿Cómo se puede demostrar la causalidad? Si un científico protestante hace un descubrimiento científico, ¿eso es porque es protestante o su protestantismo? ¿Hasta qué punto sus ideas religiosas afectan a ese descubrimiento? Y esto vale pues para cualquiera, para un musulmán, para un no católico, da igual. ¿Hasta qué punto? Entonces, yo generalmente suelo poner un ejemplo muy simple. Es decir, Kepler propone las órbitas elípticas. ¿Las órbitas elípticas son protestantes? ¿Porque Kepler era protestante? No tendría mucho sentido, ¿no? ¿Son alemanas porque Kepler era alemán? Entonces, claro, cuando empieza a darse cuenta de esto, dice uno, bueno, las cosas son un poco más complicadas y no es tan fácil decir que, bueno, porque haya este número, aunque nos pusiéramos de acuerdo en la pregunta de aquí arriba, que todos estos personajes eran puritanos, ¿hasta qué punto eso tiene que ver con la ciencia que ellos hacen? Entonces, como podéis ver, esto es lo que ha complicado mucho estos estudios. Y aplica a cualquier otro tipo de influencia que uno quiera hablar. Por otro lado, luego hay alternativas a la tesis de Merton, que se centraba en el puritanismo. ¿Qué alternativas? Bueno, otra alternativa es defender que una influencia importante también ha sido la del ámbito luterano. Lutero inicia su actividad más conocida con unas críticas muy fuertes a Aristóteles. Esta es una frase de él de antes de las 95 tesis, que son en octubre, en febrero del mismo año. Habla de Aristóteles como ese actor que ha embaucado a la Iglesia. Y tiene otra serie de frases muy críticas con el aristotelismo. Claro, al luego la ciencia moderna configurarse en buena parte en oposición al aristotelismo, uno puede ver como que esto podría tener también una cierta influencia. Realmente Melanchthon, que es la persona que más colabora con Lutero, sobre todo a la hora de reorganizar las universidades protestantes en Alemania, va a ser el que luego prudentemente va a reintroducir a Aristóteles cuando se da cuenta de que no es tan fácil eliminarlo completamente, pero su forma de reintroducir a Aristóteles va a ser muy curiosa porque va a potenciar otra serie de disciplinas. En el campo de la teología va a potenciar las lenguas, el griego y el hebreo, pero en el campo de las ciencias va a potenciar las matemáticas, la astronomía y también áreas de medicina. Y va a hacer una cosa muy interesante, va a hacer en Wittenberg 2 cátedras de matemáticas. Eso era algo totalmente desconocido en aquella época, no había tantas cátedras y muchas universidades no había siquiera ninguna de matemáticas. Y precisamente de esas cátedras van a salir los primeros copernicanos. Va a ser el semillero, Rheticus, Messlin, Rothman, Kepler, todos van a salir un poco de esa influencia indirecta. Entonces uno también podría hacer una buena argumentación para hablar de la influencia luterana. Esta investigadora de origen japonés, Sachiko Kusukawa, en Cambridge, ha estudiado este tema, sobre todo la influencia de Melanchthon, ya en los años 90, y es interesante ver un poco todo este proceso de transformación de los planes de estudios. Y también existe una línea de investigadores que hablan de la importancia del anglicanismo, especialmente en la época de la restauración monárquica inglesa posterior a la revolución puritana que ocurre a mediados del siglo XVII. La Royal Society, de hecho, se funda después de eso, en 1660, y se habla incluso de una santa alianza, a veces se usa esa terminología, entre el newtonanismo y la Iglesia anglicana que se extiende durante el siglo XVIII y bien entrado el siglo XIX. Aquí la investigadora más conocida en proponer esta tesis, ya en los años 60, es Bárbara Shapiro, y ha habido otros investigadores que han seguido en este campo. Entonces, como podéis ver, hay una serie también de debates internos. Bueno, igual que antes he hablado de esas ideas comunes medievales que influyen, ¿qué ideas se están aquí realmente discutiendo? Cuando se habla de ideas protestantes, ¿de qué ideas se está hablando? Bueno, por un lado, los diferentes autores señalan pues, la idea del antiautoritarismo, con el que nace de alguna manera el protestantismo, y cómo eso se va a poder explotar en el campo de las ciencias.
También la idea de que hay una ruptura del control y la censura de eclesiásticos. No es que no hubiera ningún tipo de censura en el ámbito protestante, pero va a estar mucho más fragmentado y menos coordinado que en el ámbito católico. Entonces va a permitir que un autor que tenga a lo mejor problemas en una ciudad se puede ir a otra ciudad o a otro país y es más fácil publicar a veces ciertas cosas. La idea esta de retorno a las fuentes originales va a ser también una idea que va a influir mucho. La idea de que hay que volver a la fuente, y en el mundo de la naturaleza la fuente es estudiar el mundo natural directamente. Harrison ha hecho también un argumento sobre que la interpretación más literal frente a la más alegórica de la Biblia pueda influir sobre la forma en la que se estudia la naturaleza de una manera más literal frente a unas interpretaciones más alegóricas de la naturaleza. La idea de que los seres humanos son imagen de Dios, como hemos comentado antes, que es una idea, no es una idea protestante, es una idea cristiana común, pero en el mundo protestante se da más énfasis a la idea de una imagen caída. Eso es una cosa muy curiosa. Uno podría a priori pensar, bueno, entonces eso te hace ser más pesimista respecto a las posibilidades humanas de conocer la naturaleza y de hacer ciencia. Y sin embargo, en el ámbito, sobre todo de Inglaterra, va a dar lugar a todo lo contrario. Precisamente porque hay ese pesimismo, tenemos que hacer que los experimentos sean controlados, que sean públicos, que sean repetidos. Toda una serie de maquinaria para controlar esos sesgos de nuestra naturaleza deficiente. También hay una visión favorable del trabajo manual y artesano, que en buena parte también se inspira en la tradición bíblica y que va a fomentar una mayor relación entre los académicos universitarios con los artesanos, los navegantes, los fabricantes de instrumentos, etc. También está la idea de que la ciencia, si es realmente, la buena ciencia realmente tiene que ser útil para la humanidad. Se hace mucha influencia en el ámbito protestante de que la ciencia tiene que verse como algo que sirve para mejorar la condición humana. Y luego hay una serie de ideas que ahora mismo nos resultan un poco más extrañas, menos probablemente fáciles de entender en nuestro contexto, y que tienen que ver con una visión sobre la escatología y una visión un tanto apocalíptica. La idea de que se va a recuperar por medio de la ciencia la sabiduría original de Adán anterior al pecado. Es una idea que tiene ya un origen también medieval, de que Adán era un ser que conocía todo y que el pecado le hace que se pierda conocimiento. Y una de las frases de Bacon es que se puede recuperar el conocimiento original por medio de, en el ámbito espiritual, por medio de la salvación que da Cristo, y en el ámbito material por medio de la ciencia. Y eso va a permitir esto último, intentar recrear una especie de Edén, mejorar la situación de la Tierra de cara al fin de los tiempos. Entonces, bueno, esto son cosas ya más específicas de determinados ámbitos protestantes, sobre todo en el ámbito inglés y puritano del siglo XVII. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta al analizar todo esto es que muchos de estos argumentos teológicos que se ven, pues son compartidos por diferentes ramas del cristianismo. Como habréis podido ver, muchas de esas cosas uno no diría que esto es solo protestante o solo católico, muchas son compartidas. Incluso puesto con el judaísmo y con el islam, porque muchas tienen que ver con la teología de la creación, la idea de un Dios creado, y en ese aspecto el consenso sería más amplio. Entonces hay dos temas a tener en cuenta. Por un lado, lo que sean las precondiciones, que es lo que comentaba antes de Whitehead, y por otro lado también la idea de legitimación, que es algo que Merton ya comenta en la segunda edición de su tesis, que es del año 70. Él habla de que la contribución del puritanismo va a ser, dice, inadvertidamente a la legitimación de la ciencia como institución social emergente. Si os fijáis en esto, realmente es muy diferente. Esto no es decir que el puritanismo produzca la ciencia, sino que la legitima, lo cual quiere decir que la ciencia tiene también un origen separado, y lo que estamos aquí discutiendo es cómo se le da un soporte o un encaje a una idea científica dentro de una sociedad que es generalmente muy religiosa. Y también hay que tener en cuenta, aunque esto a veces se trabaja un poco menos, es que no todas las ideas cristianas que se circulaban en ese periodo tampoco eran todas siempre favorables a la ciencia. Podía uno también hacer argumentaciones contrarias. Existía la idea de desconfiar de la innovación, la que se llamaba entonces las novedades, o la vana curiosidad, para usar un término más de la Biblia. El miedo al conflicto con la Biblia y la teología cristiana también era un problema que siempre estaba ahí en el trasfondo, y también el miedo a ponerse a la altura del creador. Esa idea que a veces se hablara de jugar a ser Dios, pues es una idea que ya estaba en aquella época circulando, ¿no? Y a alguna gente le parecía que estos nuevos conocimientos pues elevaban demasiado al ser humano. Entonces, bueno, he puesto aquí un poco en estas tres líneas lo que podría ser tal vez una interpretación no exclusivista de lo que he comentado, sino que vería que la influencia en el ámbito protestante puede ser cambiante según el tiempo y el lugar. Es decir, uno podría ver que el luteranismo es más influyente en la época inicial de la Reforma, sobre todo finales del XVI,
El puritanismo tal vez toma el relevo en el siglo XVII en el ámbito más británico, y también dentro del ámbito británico los anglicanos pasan a tener tal vez más peso a partir de la restauración de finales del XVII. Entonces realmente las diferentes interpretaciones no deberían verse tanto como exclusivas, incompatibles entre sí, sino que están refiriéndose a diferentes focos de atención. He puesto aquí algunos ejemplos sobre lo que hemos comentado antes de cómo se legitima la ciencia en el ámbito protestante. Esto es una frase conocida de Kepler, una carta a su maestro, a Maslin. Le dice que durante mucho tiempo quise ser teólogo, realmente inicialmente su interés era ser teólogo, dice, ahora sin embargo de aquí que a través de mi esfuerzo Dios es alabado por la astronomía. Entonces la idea de que, bueno, uno, como comentaba antes, puede dar gloria a Dios, puede glorificar a Dios, hacer como una especie de sacerdocio de la investigación científica. Entonces Kepler era muy insistente en este aspecto. Esta es otra imagen interesante para ver cómo se hace el encaje entre ciencia y religión. Es la portada de uno de los libros icónicos del siglo XVII, no tanto un libro de ciencias, sino un libro sobre la ciencia, de propaganda científica, de promoción de la ciencia, que es La Gran Instauración de Francis Bacon. Libro de 1620, como tenéis, pues están las columnas de Hércules, que supone que era el límite, no se puede ir más allá en el océano, pero aquí se ven los barcos que están yendo y viniendo, o sea, es un guiño a los nuevos descubrimientos que han roto esas limitaciones. Y aquí se puede ver en pequeñito una frase aquí en latín, que es este versículo de la Biblia, de Daniel 12:4, la parte que está en azul. Entonces el texto completo dice, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y la frase clave es, muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, pues que estos viajes, de alguna manera, serían como el anuncio de que la ciencia también se va a incrementar. Es decir, está intentando leer el desarrollo científico presente del siglo XVII como si fuera una especie de cumplimiento de una visión profética dentro de la Biblia. Es decir, una forma de entender que la actividad científica no es algo que es contrario al marco cristiano, sino que es algo que debería incluso verse como algo positivo incluido dentro del mundo del cristianismo. Esta es otra fase de esta historia que he comentado de la Royal Society, donde se habla de que la función de la ciencia va a ser, dice, para la gloria de Dios y el bien de la humanidad. Sería como una versión aplicada a la ciencia de los dos grandes mandamientos, ¿no? Cuando se pregunta a Jesús los grandes mandamientos, pues a gloria a Dios y a amar al prójimo, pues una versión un poco científica, ¿no? de esto. Y podemos ver nuevamente esa idea de legitimar la actividad científica. Es decir, la ciencia en aquel momento era algo que estaba empezando, algo un poco extraño, algo propio de una serie de gente un poco rara. La sociedad era generalmente religiosa y lo que se trataba es de darle una base, un encaje cristiano dentro de esa sociedad. Y es ahí donde realmente se ve la influencia, más que a partir del protestantismo o de cualquier otra idea religiosa surjan ideas científicas como tales. Un ejemplo de cómo se hace estas justificaciones lo veríamos aquí, usando textos bíblicos. Este es Francis Bacon, donde comenta este texto de Proverbios 20:27, y entonces dice que nada del mundo está vedado a la inquisición y averiguación del hombre, lo deja sentado en otro lugar cuando dice, el espíritu del hombre es como la lámpara de Dios con la que registra la interioridad de todo lo oculto. Entonces está leyendo este texto de los Salmos en clave de investigación científica. Y podríamos poner una frase de Galileo, donde hace algo parecido, donde habla nuevamente, él se está quejando de criticar la ciencia y de prohibir toda la ciencia. ¿Qué otra cosa sería que condenar centenares de pasajes de las Sagradas Escrituras que nos enseñan cómo la gloria y la grandeza del sumo Dios admirable se descubre en todas sus obras y divinamente se lee en el libro abierto del cielo? Nuevamente, los dos libros, la idea de dar gloria a Dios, es decir, todas esas ideas están un poco amasadas en esta misma cita. ¿Qué ocurre cuando surge el tema del heliocentrismo? Bueno, en el mundo protestante lo más conocido va a ser esta frase de Lutero, una frase muy crítica que proviene de las conversaciones de sobremesa. Esto básicamente era que, bueno, Lutero comía con sus alumnos, con amigos y tal, y cuando terminaban, bueno, o durante la comida, pues charlaban y hablaban de todo, desde el último chascarrillo de la ciudad hasta unas ideas teológicas, algo de política, cualquier cosa. Y en una de esas ocasiones, pues está esta frase. Los alumnos empezaron a partir de cierto momento a tomar nota de todo lo que decía, a hacer colecciones de todas estas frases y estos comentarios que fueron incluso publicadas algo después de su muerte. Entonces habla de que alguien pues menciona a cierto nuevo astrólogo que quería probar que la Tierra se mueve y no el cielo, el Sol o la Luna, y entonces Lutero dice lo siguiente, está esta frase, dice, así pasa ahora, quien quiere llamar la atención no ha de estar de acuerdo con nada de lo que los demás estiman, tiene que inventar su propia idea.
Esto es lo que hace ese individuo, o loco en otra versión que hay varias versiones de esto, que quiere poner patas arriba a toda la astronomía. Incluso en estas cosas que están siendo confundidas, yo creo a la Sagrada Escritura, pues Josué mandó detenerse al sol y no a la tierra. Y aquí empieza a rodar la bola de la crítica basada en la Biblia a las ideas heliocentristas. Ahora mismo hay un debate, generalmente la idea es que está criticando a Copérnico, pero realmente Copérnico no aparece aquí, y algunos historiadores que piensan que no era Copérnico, sino algún otro autor contemporáneo que ya defendía el giro de la Tierra sobre su propio eje, no el movimiento alrededor del Sol, pero sí sobre su propio eje. En cualquier caso, el caso es que es una crítica a lo que sería el movimiento de la Tierra y con una cierta base teológica. También hay que decir que es la única referencia que hay de Lutero a esto. En sus obras, realmente suyas, no hay ninguna referencia a este tema, solamente aparece en esta conversación que se publica muchos años después de muerto y no sabemos mucho más del tema. En la fecha en la que esto está datado, que es el año 1539, todavía Copérnico no había publicado su obra y se conocía poco. Por eso es un tema un poco debatido de cuánto realmente Lutero podría conocer de teorías no geocéntricas. Tal vez lo más interesante para ver la relación y la complejidad realmente de la relación entre católicos y protestantes en el tema de la tesis de Copérnico es ver cómo se gesta el libro de Copérnico, que tiene una historia muy curiosa. Lo primero que habría que decir es que hay clérigos importantes, en particular un obispo y un cardenal, que animan a Copérnico a publicar su obra, que es algo que no siempre se recuerda. Y después el siguiente impulso va a venir por parte precisamente de Melanchthon, este colaborador de Lutero, que va a enviar a Reticus, que era uno de esos matemáticos que acababan de graduarse y va a ocupar una de estas primeras cátedras de matemáticas en Wittenberg, a hacer un viaje científico por Europa, y en ese viaje finalmente va a acabar en casa de Copérnico. Tenemos que ponernos un poco en situación, es decir, vamos a tener un matemático luterano alemán viviendo en casa de un clérigo católico polaco. Si había forma de buscar cosas un poco más contrapuestas en aquel momento, pues era difícil. Lo curioso es que se llevan muy bien. Copérnico acoge estupendamente a Rético y Rético considera a Copérnico a partir de ese momento como su maestro. Se convierte en su único alumno en vida. Y él va a ser el que publique primero un resumen de la obra de Copérnico, publica más cosas que se han perdido, sabemos una biografía de Copérnico y algunos otros libros, y finalmente va a ayudar a Copérnico a terminar de revisar su manuscrito, le va a convencer para que le dé el manuscrito, se lo lleve a Alemania y vaya a un impresor de Nuremberg, protestante, recomendado precisamente por Melanchthon, por el reformador de Wittenberg, y allí ese libro va a quedar luego a cargo de otro reformador, el reformador de la ciudad de Nuremberg, que es Osiander, que va a hacer alguna serie de cambios en el libro muy polémicos, pero que se va a asegurar de que el libro se publique y se difunda. Y el libro va a salir con una carta dedicada al Papa. Entonces es difícil de imaginar una mayor combinación de influencias católicas y protestantes a la hora de publicar este libro, ¿no? Puesto de colores para que veamos un poco cuáles son los jugadores aquí del ámbito católico y protestante. Entonces a mí me parece siempre una historia muy curiosa. No es que se hubieran realmente puesto de acuerdo, vamos a colaborar para hacer esto, no es que sea así, pero al final realmente acaba saliendo este libro con todas esas colaboraciones y esas influencias. ¿Qué reacciones va a encontrar el libro? Pues nuevamente vamos a ver toda una serie de combinaciones muy curiosas. Va a haber tres grandes interpretaciones. La interpretación de Wittenberg, es decir, Melanchthon, que como es un poco hasta cierto punto el promotor de que esto salga a la luz, va a ser también uno de los primeros que reciban la obra de Copérnico, y en su entorno está lo que a veces se habla como el círculo de Melanchthon, una serie de astrónomos que trabajaban en Wittenberg, precisamente de esas cátedras, y van a hacer una primera interpretación pragmática, es decir, la astronomía va a explicar el movimiento de los planetas, pero no descubre la verdad, que es lo que realmente pasa en los cielos. Incluso van a intentar hacer un geocentrismo copernicano, es decir, transformar todas las matemáticas de Copérnico poniendo a la Tierra en el centro. Otra interpretación va a ser la de Tycho Brahe, que es un luterano danés que va a rechazar tanto las ideas geocéntricas tradicionales de Aristóteles y Ptolomeo como las ideas de Copérnico. Lo rechaza todo y genera su nuevo modelo, que es el modelo geoheliocéntrico, en 1588, que plantea que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, pero luego el Sol, con toda esa cohorte alrededor, se mueve en torno a la Tierra. De esa manera tiene casi todo lo de Copérnico, pero al mismo tiempo mantiene la física geocéntrica de Aristóteles tradicional. Evita que haya problemas también con la Biblia, y me parece que es un modelo que deja contentos todas las cosas, y curiosamente, aunque proviene de un luterano danés, va a ser el modelo más favorecido por los jesuitas a lo largo ya del siglo no XVI, sino en el siglo XVII. Y empezamos aquí a ver las relaciones cruzadas entre diferentes confesiones. Y finalmente,
tenemos a Rético, que se queda prácticamente solo diciendo que su maestro, como le llamaba siempre Copérnico, ha descubierto el verdadero sistema del universo. Es decir, esto no solamente es que es mejor, es que realmente funciona el universo así. Esa interpretación realista va a tener poco seguimiento, pero finalmente, a finales del siglo XVI, Maslin, Rothman y Kepler van a empezar a ser los primeros copernicanos realistas. Entonces, como se puede ver, hay un cruce también dentro de las diferentes confesiones en Europa y de los diferentes países que hace que la división confesional de Europa no sea muy útil a la hora de predecir cuáles son las reacciones de unos autores frente al copernicanismo. Ni todos los protestantes están a favor del copernicanismo, ni todos los católicos van a estar en contra. Va a haber situaciones muy cruzadas. En esta fase, lo que quería aquí comentar en esta parte es cómo se van a usar, qué argumentaciones teológicas se van a utilizar para intentar solventar estos problemas. Entonces, bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ponernos así muy generales. Hay dos ideas principales que se van a utilizar, ya se ve en Lutero, la idea de la autonomía entre disciplinas, como lo que se llama el principio de acomodación. La autonomía de disciplinas lo que va a decir es que, bueno, cada disciplina tiene su propio lenguaje y su propia dinámica, la teología tendrá el suyo y la astronomía el suyo, y no debe haber interferencias. Y el principio de acomodación, que es una idea muy antigua, que viene ya de la época de los padres de la Iglesia, va a decir que la escritura está hecha en un contexto cultural particular y el texto está adaptado a los conocimientos y a la cultura de su época particular. Esto que más lo va a desarrollar realmente va a ser luego Calvino, sobre todo lo que es este segundo punto de acomodación, cuando él habla que Moisés escribe, dice, en estilo popular, pero los astrónomos investigan todo lo que se puede llegar a conocer. Entonces, realmente va a hacer un gran desarrollo de esta segunda idea del principio de acomodación, aunque, como he dicho, es mucho más antiguo. Ese principio de acomodación se va a llevar hacia una versión cada vez más radical. Este es el caso de un astrónomo menos conocido, que es Rothman, en una correspondencia que tiene con Tycho Brahe. Esa correspondencia la publicó Brahe a finales del siglo XVI, y entonces están discutiendo la composición de los cielos, si los cielos sean sólidos, no había esferas sólidas o no, que era un tema de debate entonces, y él va a llegar a decir que el Espíritu Santo, dicen, no quiso revelarles a los profetas la sabiduría de Dios en la naturaleza. De esta manera, la autoridad de la Sagrada Escritura, aunque sea aducida de un modo completamente plausible, nada en absoluto podrá objetar a esta cuestión. Tan solo sabremos en la medida que alcancemos a descubrir mediante demostraciones matemáticas. Y esto genera un enorme debate con Tycho Brahe, que tiene una postura un poco menos radical de la idea de acomodación. Y él dice que esto es porque Dios no ha revelado nada de esto, porque no tiene nada que ver con nuestra salvación. Por lo tanto, no tiene sentido buscar estas cosas en el texto bíblico. Bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? Realmente lo que vemos es que a partir de finales del siglo XIX hay como una especie de batalla intelectual, una batalla de ideas sobre las relaciones ciencia y fe dentro del campo de la historia, no solamente en el campo presente, sino también en el campo histórico. Historiadores como Brooke lo que han denunciado es cómo a veces se intenta atribuir el origen de la ciencia a una determinada confesión con intereses puramente apologéticos. Y él habla de cómo determinadas culturas intentan demostrar que tienen una relación privilegiada con la ciencia. Y él es muy crítico con eso. Entonces, vemos aquí unos ejemplos que serían más bien extremos, ¿no? Pues un extremo musulmán es fijarse sobre todo en la Alta Edad Media. Dentro del campo católico encontramos quienes se interesan sobre todo por la Baja Edad Media. En el mundo evangélico protestante, los siglos XVI y XVII. Y en el ámbito secular, el origen de la ciencia se va a poner en la antigua Grecia para saltarse todo el periodo cristiano. Si queréis ver un ejemplo de lo primero, del mundo musulmán, este es un libro que yo tengo en mi biblioteca, donde va a encontrar la ciencia moderna en el Corán. Bueno, esto lo vemos, por ejemplo, si queremos buscar un ejemplo en el ámbito católico, como lo defendía Durkheim. Estas son algunas citas de textos suyos de principios del siglo XX, donde él habla cómo la Iglesia Católica contribuye poderosamente a mantener la razón humana en buen camino, y su tesis continuista entre la Edad Media y la Edad Moderna va a decir que, de alguna manera, Copérnico y Galileo no son más que continuadores de Oresme y Buridan, y dice, si esta ciencia de la que estamos tan orgullosos ha podido ver la luz, es gracias a que la Iglesia Católica ha sido su comadrona. Por eso ha habido también quien ha cuestionado que esas tesis continuistas entre ciencia medieval y moderna, tanto de Durkheim como de otros seguidores como Stanley Jackie, que es tal vez más conocido, más reciente, pues serían si eso realmente es historia realmente o una cierta apologética. Y eso ha dado ahora muchas críticas en este campo, por ejemplo, de Brooke y otros autores.
Si queréis ver un ejemplo tal vez más popular de cómo se puede hacer esto en el mundo protestante, pues estaría este artículo de César Vidal, lo que conoceréis, donde habla de protestantismo, la revolución científica, que uno de los mayores aportes del protestantismo a la historia del género humano ha sido el hecho de que la Reforma provocó la revolución científica, así de categórico. La verdad que a mí no me gustó mucho cuando lo leí en el mismo medio, pues escribí una cierta réplica, un poco discutiendo que, bueno, pues la historia no es tan sencilla, ¿no? Este sería un ejemplo del ámbito secular. Esto se publicó el mes pasado, cuando motivo del presente del aniversario de la Reforma, en la revista Nature, nada menos, o sea que es un artículo que se habrá leído mucho. Este autor va a decir que el origen de todo hay que buscarlo en la imprenta. Nada de la tesis de Merton, por eso dice que si buscamos las precondiciones de la ciencia moderna, la misma palabra que he comentado, debemos mirar a Gutenberg y no a Lutero. Entonces podemos ver otra serie de ejemplos. O sea, como he comentado antes, es un campo de batalla todavía esto. Esta es una frase muy interesante de Brooke sobre cómo era la situación, ¿no? Dice, buscar el verdadero nacimiento de la ciencia es como buscar la fuente de un gran río. En este caso, el río del conocimiento, en el que desembocan numerosos afluentes y arroyos. Una cierta dosis de realismo. ¿Qué problema hay? Pues bueno, pues que se pueden hacer listas, como os he comentado antes, de grandes científicos católicos, de grandes científicos protestantes, cada uno puede hacer la lista que quiere. Uno de los problemas que el artículo de César Vidal es que hace una enorme lista de científicos protestantes, y yo le compuse una enorme lista también de científicos católicos para ver que la situación no es tan sencilla. Y luego podemos ver que hay conexiones entre ambos. Melanchthon incorpora las ideas de Besalio y de Copérnico, que son católicos, los jesuitas siguen las ideas de Brahe, que es protestante, apoyan a Kepler, que también era protestante, y ambos son los empleados, los astrónomos del emperador de Alemania, que es católico. Entonces, los cruces son continuos, ¿no? Y muchas de las ideas también, ¿no? También hay sociedades protestantes donde la ciencia no avanzó tanto, generalmente se fija mucho el interés en Alemania e Inglaterra, pero en sitios como en Escocia, Escandinavia, incluso Estados Unidos, la ciencia tardó mucho más en despegar, ¿no? Y ahí también podemos ver cómo muchas de esas precondiciones teológicas son compartidas, también es compartida la justificación religiosa, muchas veces, y también podemos ver cómo esas herramientas teológicas que solventan los conflictos, como la idea de la acomodación, también son compartidas. Yo no lo he traído aquí porque si no sería mucho más largo, pero si uno lee, por ejemplo, a Galileo, también utiliza la idea de la acomodación, porque en el fondo esas ideas van a venir de los padres de la Iglesia, sobre todo nada menos que de Agustín de Hipona, que es un personaje que tanto católicos como protestantes fijan su atención en él. Y la siguiente pregunta que yo hago es ¿por qué hay tanto interés en hacer una apologética que explote el origen de la ciencia? ¿Qué queremos con esto, no? Es un intento de aprovechar ahora el prestigio de la ciencia. Ahora ya no estamos como en el 17, donde la ciencia había que darle prestigio con la teología. Ahora la ciencia es la que tiene prestigio. Y ahora no sea que nosotros queremos aprovechar ese prestigio de la ciencia para promover la fe y decir, mira, lo que he puesto ahí, ¿no? Este personaje tan importante, bueno, yo soy su padre. La ciencia yo la he generado. Entonces es una forma de intentar sentirse orgulloso del hijo que ha salido bien y le ha ido bien en la vida, ¿no? Y no solamente se busca esta apologética en la historia, sino también incluso en temas de actualidad, ¿no? Temas científicos. Entonces muchas veces vemos esa apologética también en científicos. Entonces, de alguna manera estamos haciendo una situación invertida de la que había en el siglo XVII, lo que os he comentado. Ahora da la impresión de que deseamos buscar una justificación científica para la fe. Y de hecho eso ya empieza en el siglo XVIII con la teología natural, que ahí habría también mucho que comentar, y ahora lo que estaríamos es haciendo lo mismo en el ámbito de la historia de la ciencia. Y yo planteaba, pues eso, es necesario que haya esa justificación científica para la fe, tiene que haberla, y si no la hay, ¿qué pasa? ¿No es necesario? ¿Hasta qué punto? Y luego, otra cosa que aquí que podríamos comentar, y mejor no leer las frases porque son muy largas, Brooke y algún otro autor más antiguo ha planteado lo siguiente, es decir, y si nos va bien y consiguiéramos demostrar que tal idea, tal confesión religiosa ha producido la ciencia, eso está bien mientras la ciencia tenga un alto estatus en la sociedad. ¿Qué pasa si la ciencia empieza a ser criticada? A lo mejor no es la mejor estrategia apologética, ¿no? Entonces, él habla aquí de que, bueno, a lo mejor eso se puede volver un poco en nuestra contra. Hay otro autor más antiguo, de los años 70, Brunner, que es un teólogo protestante que hace la misma idea, ¿no? Dice que a lo mejor en el futuro el prestigio de la religión se va a defender mejor viendo que la religión promueve el medio ambiente y cosas así, ¿no? Entonces ya hablaba de cómo la ciencia por el tema ambiental puede empezar a perder prestigio. Esto es los años 75, así que la verdad es que muy claro y evidente. Así que la apologética de hoy puede llegar a ser un conflicto mañana, que es algo que hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. Entonces, bueno,
Esta es una frase de Joicas donde habla de esa relación bíblica entre Grecia y el mundo bíblico. Y entonces él habla, esta frase tal vez sería la más curiosa, ¿no? Dice: metafóricamente, mientras que los ingredientes corporales de la ciencia pueden haber sido griegos, sus vitaminas y hormonas fueron bíblicas. Esta es otra frase de Webster, que es uno de los seguidores también de la tesis de Merton, de los que más la han estudiado, más bien en los años 70 y en adelante, donde él habla de que negar esa influencia religiosa, y especialmente en el mundo protestante, pues sería, dices, perverso, porque en muchas ocasiones los propios científicos hablaron de sus motivaciones religiosas, ¿no? Y aquí, para acabar, quería proponer lo que he llamado de la tesis de Merton al experimento Merton. ¿Por qué no le damos la vuelta? Es decir, la tesis de Merton defiende la influencia que tienen las ideas religiosas sobre el desarrollo de la ciencia. Ahora no estamos en una sociedad tan religiosa como la que él se enfocaba del siglo XVII. La situación ha cambiado mucho. Pero esto ya era otra cosa adicional. Aunque nuestra sociedad sea diferente, y aunque no sea a nivel de un país, ¿podríamos nosotros, en el ámbito religioso en el que cada uno está, en su ámbito eclesial, poder utilizar la fe como una inspiración para la ciencia? Es decir, si esta tesis es cierta y funcionó en el siglo XVII, ¿podría funcionar ahora en nuestros contextos? ¿Por qué no podemos intentar hacer una promoción también de la ciencia dentro de nuestro ámbito, ¿no? Entonces lo planteo como una especie de experimento, ¿no? ¿Eso puede llegar a funcionar? Entonces, bueno, solamente para finalizar, estos dos libros que cubren un poco los temas de historia de ciencia y fe, el que he hablado de John Brooke, y este otro que se ha publicado recientemente, La curiosidad penúltima, donde también habla de un desarrollo de la historia de la curiosidad científica, por así decirlo, de la prehistoria hasta la actualidad. Y lo dejo yo creo por aquí para poder hacer un poco de colegio. Yo creo que es el tema. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Pablo, Pues que soy de letras. Bueno, yo creo que nos podemos oír más o menos. También me llamo Pablo, soy profesor de ecumenismo y de otras cosas en la Facultad de Teología, ¿no? Pues primero le quería felicitar por la exposición, porque incluso yo creo que he entendido bastante. Entonces, ya confieso mi ignorancia en ámbito científico. Sí que he estudiado más tanto el pensamiento católico, especialmente el de Ratzinger, como el luterano. El anglicanismo lo conozco menos, entonces quizá... Entonces me ha gustado mucho el desarrollo que he ido haciendo, aunque yo conozco mejor el ámbito alemán, ¿no? La afiliación puritana no puedo yo atestarla de un modo claro. Sin embargo, creo que cuando se estudia la relación entre razón y cristianismo, en ámbito reformado, tenemos que remitirnos necesariamente al ámbito, al principio de la sola fides, que me llama mucho la atención dos citas que aparecían de Lutero, contradictorias, como no, como muchas veces ocurre en Lutero, aunque el texto de la Tis Reden, no es un texto de los más serios que tiene, ¿no? Pero en ámbito reformado alemán se ve como esa contraposición entre, por un lado, la sola fides lleva necesariamente a la sola ratio, especialmente en ámbito alemán, en la influencia pietista, ¿no? Bien, a ver si puedo formular bien la pregunta, porque pretendía formular una pregunta, ¿no? Entonces, habitualmente se habla de esa contraposición entre fe y razón que se da en ámbito luterano, que bueno, tiene otros orígenes y otras filiaciones, que no me metería en eso. Pero si ahora nos remitimos a Ratzinger hace una crítica a la razón moderna, porque claro, aquí hablamos de la razón moderna de un modo un tanto inmaculado, de la ciencia moderna de un modo un tanto aséptico.
claro, si el hijo le sale listo, entonces me apunto el tanto. Pero también puede salirle un hijo tonto. Es decir, que la ciencia moderna, igual que la economía moderna, el capitalismo de filiación presuntamente protestante, también ha causado unas cuantas averías. Creo que la ciencia también es culpable de algunos desbarajustes, ¿no? Entonces, si todo eso nace de un determinado concepto de razón, la propuesta que hace Ratzinger de una razón ampliada, una razón cerrada al ámbito religioso, creo que era por la línea donde iba Bruch y donde iba usted, según he entendido, ¿no? O sea, una razón, una nueva razón, que no sea la razón moderna, con las consecuencias que ha tenido, sino una razón también abierta, no solo al ámbito religioso, sino también a otros ámbitos. Él habla como una nueva razón puede crear una nueva ilustración. ¿Usted piensa que esa nueva razón es posible? Porque yo en el fondo creo que esa nueva razón está más de acuerdo con el concepto de razón que tiene el mismo cristianismo. Y si esa nueva razón puede crear lo que Ratzinger llama una nueva ilustración de una nueva ciencia. No sé si me he explicado medianamente bien. Bueno, no conozco mucho las explicaciones de Ratzinger en este caso, ¿no? Y el ámbito también de la filosofía y la teología más, así más académica, ¿no? Pero bueno, en el ámbito de lo que estábamos comentando aquí, lo que ocurre es que hay una diferencia muy grande en cómo se plantean las cosas en el siglo XVII, cómo luego se van a plantear ya a partir del siglo XVIII, XIX, cuando ya empiece a estar esa razón más secularizada, ¿no? Y empieza a ser como más crítica al mundo cristiano. Y que finalmente cristaliza en esa idea de conflicto entre cristianismo y ciencia. Entonces, claro, la visión que había de la situación en el siglo XVII, por eso he comentado que era un poco opuesta a la que a veces se intenta buscar ahora, no se intentaba buscar en la ciencia evidencias de Dios o demostraciones de Dios o cosas así, que es lo que luego va a surgir en el siglo XVIII con la teología más natural, sino el proceso es precisamente lo contrario, es porque aquellos pioneros de la ciencia tenían una fe muy bien cimentada y muy firme en esas preconcepciones que he hablado, era por lo que ellos se sentían impulsados a hacer algunas de sus actividades científicas más probablemente inexplicables para los contemporáneos. Entonces ellos basaban mucho de lo que hacían en su propia fe, en esa racionalidad. Eso es lo que les daba un poco ánimo e impulso a hacer lo que estaban haciendo. No intentaban hacer el proceso contrario, ¿no? Entonces, tal vez habría que recuperar, sobre todo yo creo dentro del ámbito cristiano, deberíamos pensar en recuperar esa visión de las cosas que había en ese momento en el que la ciencia surge, ¿no? Y ver hasta qué punto pues hay cosas de ese momento, otras cosas a lo mejor no fueron bien, no salieron bien, pero hay otras cosas que a lo mejor son recuperables, ¿no? Y esa visión de unas relaciones ciencia y fe positivas, porque de alguna manera se usaba la fe, no tanto para encontrar ciencia en la fe o en la Biblia, sino para encontrar motivaciones para hacer ciencia. Yo creo que esa es la mejor herencia que podemos dar. Es cuando se intenta buscar ciencia en las páginas de la Biblia cuando empiezan ya los problemas, ¿no? Entonces esa frase de Lutero, lo que luego será todo el conflicto con Galileo, va a ser un poco cuando intenta ya un intento más concordista, de conciliar y todo ese tipo de cosas. Si nos quedamos más bien en la Biblia y en la fe cristiana como motivadores de la búsqueda científica, como de ese optimismo, en esa racionalidad y en ese orden, yo creo que tendremos menos problemas. Entonces, sería bueno recuperar más esa visión. Lo que pasa es que continuamente estamos sometidos a esa tentación que se llama más bien la tentación concordista, de intentar buscar algo en la ciencia que apoye algo de la fe e intentar así pues fortalecer, ¿no? Dar una especie de refuerzo científico. Y el problema es que eso está sometido a una temporalidad tremenda, porque como la ciencia está totalmente cambiando sin parar, continuamente ese concordismo se nos hunde. Entonces, y de hecho hay una frase, no era de otro historiador, no recuerdo cuál era, que comentaba que cuanto mejor es el concordismo, peor, porque cuanto mejor sea la conciliación, una vez que esa conciliación se hunde, más críticas se harán a la fe por haber apoyado tan perfectamente esa ciencia que ahora ha fracasado, ¿no? Y entonces realmente eso es lo que está en buena parte detrás del problema de Galileo y después, ¿no? Esa conciliación tan fuerte entre el aristotelismo y el cristianismo, pues luego va de alguna manera a salir mal. Casi es una pregunta más de curiosidad, pero también creo que tiene que ver con
algo que está presente en estas cuestiones, que es el paso de la astronomía antigua a la filosofía natural moderna. Me parece que lo has ilustrado muy bien con las 3 reacciones al copernicanismo. Es un instrumento, es cierto, es falso. Entonces, quería simplemente si podías decir algo más, porque a mí la historia que me han contado ha salido Osiander. Entonces la historia que me han contado es que, bueno, Copérnico era un realista, estaba diciendo que en realidad el mundo era así, como le estaba diciendo, que prácticamente el último día de su vida, ya en el lecho de muerte, Osiander le pone el prólogo y le cambia y le dice, bueno, esto es un instrumento de cálculo y tal. Entonces a mí lo que me extraña es que, pues, que estas cosas no se discutiesen más en el momento, ¿no? Si Copérnico lo discutió con Rético, con Osiander en poco tiempo, en fin, ¿qué sabemos de eso? Porque me parece que es un punto clave, o sea, es el cambio epistemológico. Estamos hablando de un realismo de la ciencia, estamos diciendo que el mundo es así, no es simplemente un instrumento de cálculo que estamos... Bueno, eso es uno de los temas de más debate casi en ese área, y también empieza con Duhem precisamente, porque Duhem va a tomar una postura muy firme en una línea y va a condicionar casi todo el debate en el siglo XX. Él va a ser un defensor del instrumentalismo, va a decir que la ciencia realmente está para hacer cálculos, pero realmente no sigue tanto la realidad de las cosas, y va a hacer una especie de línea cronológica donde se va a poner él a sí mismo en línea desde Platón, y todo esto surge con la llamada de Platón a los astrónomos para explicar los fenómenos, lo que decía justificar, salvar los fenómenos. Y entonces hay esa llamada, ¿cómo podemos explicar en base a círculos perfectos toda la astronomía? Y entonces él va a conectar eso con los medievales tardíos, con Osiander, con Bellarmino en su crítica a los copernicanos, y con él mismo, ¿no? Y entonces va a decir que, bueno, hay toda una línea de interpretación más instrumentalista, que es la correcta, y hay una interpretación realista, que sería la de Copérnico, la de Galileo y tal, que es errónea y que realmente va mal. Entonces eso, claro, eso va a condicionar mucho el debate en el siglo XX para estudiar si realmente existía desde la antigüedad ese debate tan fuerte entre instrumentalismo y realismo. Yo creo esto, la verdad, que es un tema muy complicado, porque uno lee cosas diferentes, porque también los propios autores presentes tienen su propia interpretación de las cosas. Entonces, igual que están las tesis de Duhem, pues hay otros críticos y es un poco complejo, pero yo creo que la idea que va resultando es que tampoco había 2 polos tan definidos en la antigüedad. Y la situación es compleja porque, por ejemplo, en un sistema astronómico como el de Ptolomeo, sí que había un cierto instrumentalismo a la hora de proponer hipótesis planetarias, de explicar cómo se mueven los planetas. Entonces, de hecho, ya sabían ellos que había una serie de herramientas diferentes, los secuantes, en fin, epiciclos, y que algunos eran equivalentes a otros, y uno podía poner dos interpretaciones matemáticas para explicar la misma cosa y que ambas funcionaban igual de bien. Y eso era una de las posibilidades. Pero por otro lado tampoco eran totalmente instrumentalistas, porque si tú preguntas a Ptolomeo si él piensa que la Tierra está en el centro del universo, si se mueve, va a decir que claro que sí, eso no es un tema de debate, eso los físicos lo han aclarado, los físicos de la física de Aristóteles, con argumentos físicos. Entonces, el propio Ptolomeo puede ser realista para unas cosas y instrumentalista para otras. Hay temas en los que no había debate, como era el tema de la situación de la Tierra, y otras más abiertas a debate. Entonces, por eso es un poco más complejo, según de lo que estés hablando. Y en el caso de Copérnico, realmente sí que sabemos que hubo debate. Entonces, de hecho, Copérnico entró en correspondencia con Osiander varios años antes, se conserva parte de la correspondencia, sobre todo se conservan las respuestas de Osiander. Entonces, de alguna manera, debe ser Rético, que conocía ya a Osiander, hace ese contacto, y se ve que Copérnico estaba interesado en ver cuáles podían ser las respuestas. Y Osiander es el que ya le dice que la mejor forma de evitar los conflictos y no airar a los filósofos y a los teólogos es presentar su trabajo en ese marco de hipótesis, ¿no? Copérnico se niega a ello, da la impresión de que Copérnico sí que tiene esa interpretación más realista de las matemáticas, y sin embargo, cuando al final, por esas carambolas de la historia, precisamente sea Osiander el que se encargue de la publicación de la obra, introduce esa página anónima adelante donde plantea esa visión más instrumentalista. De todas maneras, también hay otros historiadores que diferencian la postura de Osiander de la postura de los instrumentalistas de Wittenberg, diciendo que Osiander, hasta cierto punto, también es una especie de casi un poco escéptico respecto a la ciencia, porque lo que va a hacer no solamente va a hablar de esas diferentes posibilidades,
sino también va a decir que, bueno, esto no, como no sea que venga Dios y nos lo diga, no lo podemos saber nosotros por nosotros mismos, no hay forma de aclarar estas cosas. Y sin embargo, un instrumentalista de Wittenberg te dirá que va a ser instrumentalista otra vez como era Ptolomeo, instrumentalista para las explicaciones de los planetas, pero los de Wittenberg no tenían ninguna duda que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. En eso no eran instrumentalistas, ¿no? Y sin embargo, bueno, Osiander parece como un poco más escéptico, una interpretación más teológica, ¿no? Y decir, bueno, esto a saber. Entonces también hay diferentes matices ahí. Y sí que, claro, luego por ejemplo está este texto que he puesto de Rothman, que es mucho más radical en esa línea realista, diciendo esto, si se va a aclarar va a ser porque lo aclaremos los matemáticos, porque dice, ni los teólogos ni los físicos pueden llegar a saber de qué está hecho realmente los cielos. Los teólogos porque esto no viene en la Biblia, y los físicos porque no tienen posibilidad de acceder realmente a lo que hay en los cielos. Entonces somos nosotros los astrónomos que a base de observaciones y de cálculos podemos decidir qué es lo que realmente está pasando ahí arriba. Entonces claro, eso ya es una idea más en la línea de Copérnico cada vez más radical. Bueno, estamos sobre el tiempo, pero una pregunta más de cada. Bueno, en primer lugar felicitarle por la ponencia que ha hecho, la verdad que me ha encantado, sobre todo la última reflexión que ha hecho de que motivarnos en la fe para hacer más ciencia, ¿no? O sea, algo que comparto plenamente, porque si al final buscamos en la fe el hecho de ser instrumento, en este caso, como me considero creyente, instrumento de Dios para servir a la sociedad en la que uno vive a través de la investigación, o sea, apoyarse en las respuestas que hasta ahora hemos obtenido de generaciones atrás para buscar las soluciones del mañana, yo creo que es un punto de vista genial. Pero sin embargo a mí también me pasa que a través de la ciencia también tengo más fe, porque yo en mi caso, que me encargo de estudiar el doctorado en física aplicada a la medicina, cuanto más ciencia sé, a veces digo, ¿cómo pueden encajar tantas cosas para que responda a una situación de un problema que mejora la vida de una persona? Ahí también hay o sea, que a mí también me ayudaría el camino inverso, sí, que me complemento, o sea, que a través de más ciencia, y cuanto más sé, en mi caso, cuanto más sé del cuerpo humano, por ejemplo, yo digo, esto no puede estar todo diseñado así por casualidad, también tiene, creo, que haber algo más, ¿no? Entonces, también ese camino inverso, ¿no? Que a través de la ciencia puedo obtener más fe que no. Bueno, y usted que ha hecho el doctorado en biología, o sea, si al final se pone a buscar ahí y a indagar. Sí, bueno, eso es parte también de esa dinámica que había en el siglo XVII, ¿no? La frase esa clave, ¿no? De para la gloria de Dios y el bien de la humanidad, refleja eso, ¿no? De que hay una motivación religiosa para hacer ciencia y al hacer ciencia uno da más gloria a Dios al descubrir y conocer estas cosas, ¿no? La idea es que cuanto más se conoce de los misterios de la naturaleza, de cómo está hecha la naturaleza, eso es una forma de adoración, por así decirlo, según lo entendía sobre todo gente como Kepler, ¿no? Y se refuerza de alguna manera en las dos direcciones en ese sentido. Entonces yo creo que sería una buena frase, una buena idea de cuál es el sentido de hacer ciencia desde un punto de vista cristiano. Y de alguna manera también eso se usaba en esa especie de dinámica de justificación y de encaje cristiano para la ciencia. Es decir, la ciencia no está, según ellos, aquí para desafiar a la fe, sino que puede ayudarnos a cumplir un fin religioso. Es decir, si un fin del cristiano es dar gloria a Dios y ayudar al prójimo, pues la idea de ellos es, bueno, pues haciendo ciencia también hago estas cosas, ¿no? Es una interpretación a veces un poco rebuscada, podría parecer, pero a ellos les funcionaba, ¿no? Y dio muchos buenos frutos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hoy en día también podríamos utilizarlo, ¿no? Siempre con las precauciones debidas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que comentabas al final, pues uno puede empezar a leerlo en sentido pues de diseño inteligente y de otras ideas que ya tienen unas connotaciones que a veces pues ya no son las más correctas desde el punto de vista científico, ¿no? Pero yo creo que sí que hay mucho ámbito para que un científico cristiano pues se asombre y se admire y considere que pues da gloria a Dios en su investigación, en sus nuevos descubrimientos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, por todo lo que nos has aportado en el día de hoy. Gracias. Y nos vemos el curso que viene. Gracias.